la serie Fruto Fresco, que ha sido el resultado de lo que hemos venido estudiando juntos a través de la experiencia de la iglesia primitiva, que fue lo primero que hicimos en este comienzo de año. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 está el centro de nuestra reflexión. Allí dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Vamos a repetirlo juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, este versículo es muy diciente, es muy profundo. Básicamente concluye diciendo que este fruto del Espíritu, que se manifiesta de 9 maneras diferentes, comenzando por el amor, es más importante que la ley. Eso es lo que dice en la parte final. Contra tales cosas no hay ley. ¿Saben por qué? Porque este es el reflejo práctico del carácter de Dios. El reflejo práctico del carácter de Dios. Y el carácter es lo más importante después de Jesús en nuestras vidas. Pero ¿de qué ganamos tener mucha información sobre nuestro carácter si no lo vivimos de forma práctica? Repetimos constantemente que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Bueno, aquí es el carácter. Tu vida está llena de amor, que es la presencia de Dios. Esa presencia te da gozo todos los días en cualquier lugar. Te ha llenado de paz, de paciencia, de benignidad, como lo hemos estudiado, de bondad. Si esas características o esos regalos, fruto del Espíritu Santo, están formando parte de tu vida y de mi vida, entonces nuestro carácter está muy firme, está bien. Pero si no, de nada nos vale todo lo demás. Aquí está la base. Y en esto tenemos que reflexionar. Ahora, no, pastor, yo estoy muy distante de que mi vida sea gozosa, de tener paz, de tener paciencia, de tener benignidad, bondad. Estoy todavía muy distante de eso. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero, busca la presencia del Espíritu del Señor en tu vida, acéptala. Y Él va a comenzar a través del amor perfecto del Padre a generar todos estos resultados. No hay otro camino. No es que te propongas ser más amoroso, que nos propongamos ser más gozosos, que nos propongamos tener más paz, más paciencia, más benignidad. No tiene que ver con el propósito nuestro. Tiene que ver con la presencia activa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Estamos en eso de acuerdo? Ok, hoy vamos a hablar de fe y de alguna manera vamos a comenzar a hablar de mansedumbre. La referencia directa va a ser a la fe, pero definitivamente también tiene que ver con mansedumbre, ¿ok? Así que en Hechos capítulo 1, versículo 4, que fue el versículo que se leyó como lectura bíblica, aparece el llamado de atención que Jesús le hace a los discípulos. Recuerden que aquí Jesús recién había resucitado, ya se había encontrado con los discípulos, pero ahora que ellos están afanados para irse a predicar el evangelio que habían conocido, Jesús les dice: hey, señores, yo les doy una orden, les mando que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál fue la promesa del Padre a través de Jesús a los discípulos? Que no se fueran. ¿Por qué no se tenían que ir? Porque había algo importante que tenían que llevar, algo muy importante. Esta pregunta es clave para que nos la hagamos, mis queridos hermanos y amigos. ¿Por qué les dijo Jesús que no se fueran cuando hacía muy poco les había dicho que sí se fueran? Aquí parece que Jesús se está contradiciendo. Recuerden que este no fue el primer encuentro de Jesús con los discípulos. El primer encuentro de Jesús con los discípulos después de que Jesús resucitó no fue este. No fue decirles no se vayan. Ya había tenido otro encuentro. Miren cómo termina Mateo el capítulo 28, los versículos 19 y 20. Esta es la conexión que tenemos que hacer con Hechos. Hechos es una conexión con los evangelios. En Hechos capítulo 28, los versículos 19 y 20 dice: Jesús le dijo a los discípulos, por tanto, ¿qué? Perdón, Mateo 28, 19 y 20, gracias. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? Por tanto, ¿qué? ¿Y qué es lo que le está diciendo aquí en Hechos 1:4? No se vayan. Pero noten que esto pasó cuando ya Jesús había resucitado. Tiene que ver con el mismo momento. Jesús les dice: vayan y hagan discípulos. ¿Y qué es lo que dicen los discípulos? Hay que ir, pues vámonos.
Pero se les olvidó lo más importante. Ustedes saben que esta es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que tienen que guardar? Todo lo que Jesús les había mandado. Y Él les dice, y si ustedes lo hacen de esa manera, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿vamos o no vamos? El error de los discípulos creo que es el mismo error que nosotros estamos cometiendo hoy. Los discípulos quedaron comprometidos con ir, pero se les olvidó por qué ir, para qué ir, qué necesitaban para ir. Permítanme ilustrar esto con este acontecimiento que sucedió hace algunos años atrás. Hay cosas de locos que suceden en nuestro planeta. Una fortuna en danza fue el título que hace unos años atrás el diario El Clarín de Argentina posteó o presentó o publicó en esa época. Una fortuna en danza. ¿De qué se trataba esa fortuna en danza? Buscaban a un hombre que heredó $6,000 millones y no lo sabía. Pero la historia detrás de este caballero de nombre Tomás, pero no nuestro Tomás, este chileno, ¿ok? Detrás de la historia de este caballero es increíble, es de esas historias de herencias que no te lo puedo creer. Resulta que este caballero era un mendigo, un homeless, un pordiosero, que hacía años atrás había manejado una buena cantidad de dinero, pero que al parecer los negocios de la familia se habían ido a pique y él había escrito varios cheques sin fondo. Lo perdió todo. Y en medio de su desespero, porque lo había perdido todo, decidió huir de todos e irse a la calle y refugiarse en el mundo del alcohol y de las drogas. Así que él tenía claro en su mente que tenía muchas deudas pendientes y que en algún momento iba a tener que pagarlas. Dice la historia, que apareció registrada allí en este medio de comunicación, que la policía decidió encontrar a este caballero, porque no estaban hablando de cualquier cosa, una herencia de $6,000 millones en Sudamérica. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Eso es el cambio de vida, entre comillas, que cualquier ser humano deseara. Así que entonces hicieron toda una estrategia para ubicar al caballero, y cuando este pordiosero millonario viviendo en la mendicidad se dio cuenta que la policía lo estaba buscando, en ese momento decidió huir. Y se escondió tan bien que no volvió a aparecer. La familia, medios de comunicación, ¿él qué pensó? Él dijo, me están persiguiendo para que pague por lo que debo. Y se perdió, salió corriendo, se fue. Dice toda la nota, que esto sucedió, repito, hace unos años atrás, que fueron infructuosos los esfuerzos por encontrarlo. Algunos decían que se había ido para un lugar, otro para otro lugar, y al final dijeron que había fallecido en medio de la vida que estaba llevando. ¿Huir de semejante herencia? El asunto no se trata simplemente de dinero, no se trata de la vida de alguien que no decide recibir lo que tiene o lo que le pertenece. Esto tiene que ver tanto con la vida de cada uno de nosotros, porque algunos de nosotros hemos decidido huir, hemos decidido correr, hemos decidido irnos huyendo de la realidad de nuestra vida y de los errores que hemos cometido, creyendo que no somos herederos sino de problemas. Y resulta que el asunto no se trata simplemente de lo que nosotros pensamos, sino de la realidad. Y hoy el Señor nos ha traído aquí para recordar una realidad que es más importante que cualquier herencia de $6,000 millones o más. Mateo el capítulo 28, el versículo 18, presenta dónde está el problema de los discípulos, dónde está el nuestro y sin duda alguna el de muchos seres humanos que siguen o seguimos hoy viviendo de una manera que no deberíamos vivir al tener una herencia que no deberíamos rechazar y no deberíamos huir de ella, sino que deberíamos aceptarla para que nuestra vida cambie. ¿De qué se trata? Este versículo, recuerdo que aquí un miércoles en la noche lo estuvimos estudiando. No recuerdo que lo hayamos hecho aquí un sábado en la mañana. Pero normalmente cuando hablamos de la Gran Comisión, Mateo 28, que ya lo leímos, todos nos acordamos de que la Gran Comisión comienza, por tanto, id y haced discípulos.
discípulos, pero allí realmente no comienza la Gran Comisión. La Gran Comisión comienza unos versículos antes, y en el versículo 18 noten la introducción que Jesús hace a la Gran Comisión, que les dijo a sus discípulos, recién se encontró con ellos. Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Jesús, cuando se encuentra con sus discípulos después de ser resucitado, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Hay una razón principal. Esa razón es que Jesús les dice a los discípulos: miren, ustedes ya ahora creo que me van a creer. Ustedes quizás no me creían que yo iba a morir y iba a resucitar. Ahora créanme que yo me voy a ir. Pero créanme también en que ustedes no se van a quedar así nomás. Les dejo la mejor herencia. La herencia que yo les dejo a ustedes y por ende a todos nosotros que somos sus discípulos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Poder. ¿Cómo se llama? Poder, que también es el Espíritu Santo, por supuesto. Ya ustedes lo conocen por la serie que estamos llevando a cabo. Pero los discípulos, en los versículos que hemos leído, el versículo especialmente de Hechos 1:4, ¿qué fue lo que decidieron hacer? Ir. Salir corriendo a hacer lo que Jesús supuestamente les estaba diciendo. Pero ¿qué se les estaba olvidando? El poder, la herencia. La misma tragedia que decimos: pobre borrachito, drogadicto, que siguió viviendo su vida así y se perdió 6,000 millones de dólares. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tú te estás perdiendo hoy? ¿Cuánto yo me estoy perdiendo hoy? Cuando nosotros estamos sin duda alguna cometiendo el mismo error, no solo de este caballero, sino de los discípulos, afanados a ir, afanados a vivir, afanados a hacer un montón de cosas, olvidándonos de lo más importante. Jesús les dijo a los discípulos: yo les di suficiente poder. ¿Cuánto poder les dio Dios a los discípulos? Les dio todo el poder. Y recibiréis poder. Hechos 1:8. Después de 1:4, cuando les dice: miren, no se vayan de Jerusalén, en el versículo 8 ahora les está diciendo: ustedes no se pueden ir hasta que no reciban, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la práctica de ese poder. ¿Están conmigo? ¿Sí están o no están conmigo? Ok, Hechos capítulo 11, versículo 24. Este es un versículo clave que nosotros debemos traerlo a nuestra experiencia de hoy. Y tiene que ver de hecho con la lección que estudiamos esta semana, la historia fantástica de Daniel en el foso de los leones. Los que no pudieron por alguna razón llegar aquí a la hora, a la hora de la lección, lo pueden ver cuando regresen a sus casas a través de la grabación que queda aquí en nuestra aplicación de la iglesia. Escuchen y vean la reflexión que hicimos aquí entre todos esta mañana, porque tiene que ver con esto. Estamos desesperados, o yo por lo menos estoy desesperado por construir evangelio, por construir iglesia. Queremos que todos conozcan del maravilloso Jesús resucitado que pronto vendrá por nosotros. Por lo menos es algo que yo deseo hacer, y yo espero que ustedes también tengan eso como una prioridad en sus mentes. Pero algo falta. Por más que intentamos hacer, los resultados no son los que quizás quisiéramos. ¿Qué está pasando? Repito, ¿no será que nos está pasando lo mismo que los discípulos? Que Jesús les dice: yo les voy a dar todo el poder, que de hecho se los había dado desde el momento en que los reunió por primera vez a los 12. Les dio poder para sacar espíritus y les dio poder para sanar. Y a los discípulos se les había olvidado eso, y en la práctica ellos siempre iban a buscar a Jesús para que ese poder se llevara a cabo en sus vidas. Y Jesús les dice: no, así no es que funciona, no es a través mío, esto es directo. Bernabé fue enviado a Antioquía para que abriera obra en un sitio totalmente complicado. Y miren lo que pasó con la vida de Bernabé. Bernabé era un varón bueno. ¿Por qué Bernabé era bueno? Era bueno, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de fe. Miren esta mezcla. Cuando un ser humano, cuando una familia está llena del Espíritu Santo y tiene fe, ¿qué sucede? ¿Cuál fue el resultado? Sigan leyendo el versículo. Una gran multitud fue agregada al Señor. En el lugar más difícil para predicar el evangelio, Antioquía. No fue tanto lo que hizo Bernabé.
Bernabé entendió que si él recibía el poder del Espíritu Santo y en su vida era una realidad la fe, bien entendida la fe, entonces el trabajo lo iba a hacer el Padre a través del Espíritu y no él. Y así sucedió. Porque cuando se entiende el Evangelio de esta manera, mis hermanos, por favor entendamos esto, cuando comprendemos el Evangelio de esta manera, cuando entendemos que Jesús es el Evangelio y cuando entendemos que lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar el regalo del Espíritu Santo y que Él produzca todos estos frutos, y uno de esos es la fe, y la fe se vuelve práctica de manera real, entonces el resultado es que el trabajo lo hace el Padre, no lo haces tú ni lo hago yo, Él hace el trabajo. El Señor, dice allí, permitía que una gran multitud fuera agregada. ¿Qué necesitamos hoy en nuestro distrito de Marion Oaks? ¿Qué necesitamos? No necesitamos otra cosa que esto. El poder, hacer un alto. Esta serie, el único propósito ha sido el de hacer un alto en el camino y entender que cuando el Espíritu Santo es el protagonista, el fruto, es decir, el resultado de una experiencia diaria es fresco. Porque si el Espíritu Santo es fresco en nuestras vidas, todo lo que va a pasar a nuestro alrededor va a ser fresco, va a ser agradable, va a ser bueno. Él hace el trabajo. Lo que Él promete para su iglesia, lo que Él promete para su congregación, para su pueblo, Él también lo promete para ti, para mí, para nuestra familia, para nuestra experiencia dentro del hogar, para nuestra vida personal. Él se va a encargar de agregar lo que nosotros necesitamos. Una vez más, la estrategia de dejar de lado lo que nosotros creemos y poner en práctica su estrategia. Así que, con todo esto en mente, la palabra fe tiene que dejar de ser una palabra. Y el entender la fe tiene que ser guiado por el Espíritu del Señor. Y yo estoy convencido, mis hermanos, que no solo los que estamos aquí reunidos, sino los que siguen a través de los medios de comunicación, del internet específicamente, tienen que entender que si hoy no solo comprendemos la fe en la dimensión maravillosa que es, sino que la ponemos en práctica, nuestra vida definitivamente tiene que ser diferente. No vamos a seguir viviendo como mendigos huyéndole a una herencia. Que no hay dinero sobre la faz de la tierra que pueda pagar esa herencia. Está por sobre todas las cosas. Así que lo que vamos a hablar en estos siguientes minutos es realmente importante. Es muy importante. Porque si tenemos al Espíritu Santo y tenemos fe, el Señor va a agregar todo lo que necesitemos, todo. Piensa tú en este momento, ¿qué es lo que tú crees que necesitas? Yo voy a agregarle algo. El Señor sabe qué es lo que tú necesitas. No importa la edad que tengas, no importa la situación que vivas. El Señor sabe cuál es la herencia que tú necesitas. Si tú y yo logramos entender lo que es la fe como fruto del Espíritu. Así que pidámosle al Señor para que Él nos ayude. Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, todo el libro de Hebreos aparecen allí los grandes protagonistas de la fe. Y en Hebreos 6 dice de la siguiente manera: sin fe hay algo imposible. ¿Qué es imposible sin fe? De eso hemos hablado muchísimo. No hay ser humano que agrade a Dios. El único camino para agradar a Dios es a través de ¿qué? De la fe. Por lo tanto, hay que entender lo que significa la fe. No es a través de lo que hacemos, sino a través de la verdadera fe, como agradamos a Dios. Es imposible agradar a Dios. Así que el tema de la fe es bien delicado. Y quiero recordarles una vez más, o decirles una vez más, que va mucho más allá del significado de la palabra fe que tradicionalmente hemos tenido en nuestra mente. Hay mucho más. En el contexto de lo que hemos estudiado, lo vamos a entender hoy con la ayuda del Señor de forma bien clarita. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y que es qué cosa? Galardonador de qué? De los que le buscan. Así que la fe bien entendida no significa algo que tú y yo podemos alcanzar o ganar. No. Dice allí en la parte final que todos los que nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? Todos los que lo buscamos, todos los que nos acercamos a Dios y creemos que en Él está la fe, entonces ¿qué es lo que va a hacer Él con nosotros?
Él es galardonador y nos va a galardonar. No sé si entendemos bien la palabra galardonador. La palabra galardonador o galardonar es entregar, premiar. Y yo quisiera decirle heredar. Hay una herencia que tú y yo recibimos ya, y la herencia se llama fe. Amén, Señor. Esa herencia tú y yo la tenemos. Pero una cosa es que la fe forme parte de nuestra vida y otra cosa es que la fe esté activa en nuestra vida. Y hay un montón de prejuicios que hemos tenido durante años que nos han llevado simplemente a decir, sí, yo creo, porque hemos relacionado la fe simplemente con creer en lo que no vemos. Sí, yo creo, pero la pregunta es, no es solo si crees en la fe, no es solo si tienes fe, es, ¿la fe está activa en tu vida? ¿Está la fe activa en mi vida? ¿Cómo puedo medir eso? Porque aquí me dice que soy galardonado. Él es galardonador. Si me acerco confiando en Él, Él me la da. Es decir, no hay ni siquiera que pedirla, hay que acercarse a Él. Por eso la lógica de los frutos del Espíritu. El primero es el amor. Si yo me acerco y me lleno de su amor, la fe está dada. Esa herencia es tuya, es mía, así como se la dio a los discípulos. El poder lo tenemos nosotros. Miren lo que dice al comenzar el capítulo 11 del libro de Hebreos. Es pues la fe... ¿Qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, pastor, parece que lo que usted dijo ahora está en contradicción con este versículo. No, no está. ¿Dónde le pones el énfasis al versículo? Ahí está la clave. El énfasis del versículo no tiene que ver con lo que se espera o con lo que no se ve. El énfasis del versículo tiene que ver con dos palabras que están allí subrayadas, que las dos básicamente quieren decir lo mismo y están en dos momentos del versículo, al comienzo y en la parte final. ¿Cuáles son esas palabras? Certeza y convicción. Son muy parecidas. ¿Por qué en un versículo tan cortito, donde comienza un capítulo tan importante, aparecen dos palabras sinónimas? Porque allí es donde está la clave, allí es donde está el énfasis. La fe no es simplemente creer en lo que se espera o pensar en lo que, o creer en lo que no vemos. No, la fe tiene que ver con ¿qué? La fe tiene que ver con ¿qué? Con certeza. ¿Tiene que ver con qué? Con convicción. Ok, ahora yo les pregunto, tú y yo estamos seguros, tenemos la certeza, estamos convencidos de que la fe está en nosotros. Ese amén estuvo más. Y yo le doy gracias al Señor por los que decidieron mantenerse callados y por los que dijeron tímidamente. Porque esto muestra que este tema realmente no lo hemos comprendido en la dimensión que es. Miren, nosotros estamos tan distantes de lo que es el poder del Espíritu Santo actuando, que el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de un ser humano significa fe. Es cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros y a través de nosotros. Y la mejor evidencia de que esta certeza no la tenemos es que nosotros todavía no creemos en los milagros modernos. No creemos. Y cuando en algún lugar sucede un milagro, lo más fácil que podemos decir es cuidado, porque el diablo también hace milagros. Y es más fácil refugiarnos diciendo, si Dios quiere. Pero cuando yo veo a Jesús actuando, el si Dios quiere de Jesús era diciendo, mi fe está activa, aunque la voluntad de Él es perfecta, mi fe está activa. Y se daban los milagros. Sabemos mucho de fe, hablamos mucho de fe, pero te vuelvo a preguntar una vez más, ¿tú tienes la certeza, la convicción de que la fe hoy es parte de tu vida y la estás ejecutando? ¿O estás como muchas personas que todo el tiempo están diciendo, ay, es que mi fe está tan débil? Yo necesito un poquito más de fe, yo necesito aprender más de la fe, yo necesito saber cómo crezco en la fe. No, mira, hoy una de las cosas que te vas a dar cuenta es que la fe no tiene nada que ver con esos elementos. La fe es una herencia que ya es tuya y es mía, es nuestra. El problema es que estamos como Tomás el chileno, corriendo, sabiendo que tenemos una herencia increíble que no estamos usando y quejándonos porque las cosas no cambian, quejándonos porque los demás no cambian, quejándonos por el mundo en el que estamos viviendo. No, ya hay que dejar de quejarse y hay que entender la realidad de lo que se nos está ofreciendo. Por eso fue que el Señor le dice a los discípulos, ustedes están muy afanados con salir corriendo, se van a frustrar. No,
Ustedes no pueden ir. Yo los mandé a que fueran, pero no los mandé a que fueran sin el poder. El poder yo ya se los di. Pongan en práctica ese poder. Cuando ustedes estén convencidos de eso, porque aceptan al Espíritu Santo en su vida, entonces ahí sí vayan para donde quieran. Pero me da la impresión que muchos de nosotros hemos invertido gran parte de nuestra vida yendo, haciendo, creyendo que tenemos fe, pero muy distante de lo que significa la fe. Y lo más irónico, pasando necesidades, sufriendo en la calle de las desgracias de nuestra vida, de nuestras decisiones, sin saber que hay una herencia allí intacta, quietita, que todavía no hemos querido usar. ¿Cómo usar esa herencia? Romanos capítulo 12, versículo 3. Pablo en Romanos es quizás una de las cartas más emocionantes que hay en el Nuevo Testamento. Me encanta Romanos y me gusta mucho Pablo como ve el Evangelio y lo revolucionario que es. Pablo dice, escuchen bien esto. Este versículo puede cambiar por completo tu perspectiva si le pides en este momento al Señor que abra completamente la capacidad de comprender y de recibir. Así que díselo al Señor y escucha este versículo. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. En otras palabras, Pablo aquí está diciendo, si alguno se cree mejor que el otro, cuidado. Aquí nadie es mejor que nadie. Nadie tenga mejor concepto de sí mismo. Y ojo con lo que termina. ¿Qué es lo que mide la igualdad del ser humano? Que está en el contexto inmediato de este versículo. Dice, sino que piense de sí mismo conforme a qué cosa. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Amén? ¿A la medida de qué? ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Mire que esto es tan delicado, pero al mismo tiempo tan poderoso. Aquí está diciendo que todos nosotros somos iguales porque todos nosotros recibimos diferente medida de fe o la misma medida de fe. ¿Cuál de las dos? ¿Diferente o la misma medida de fe? Quiero escucharlos. La misma medida de fe. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús fue completamente humano? Así como fue también completamente divino, pero solo utilizó su humanidad. Ok, así que Jesús, ¿qué medida de fe recibió? Muchas gracias. Jesús recibió la misma medida de fe que tú tienes y que yo tengo. ¿Están conmigo? La misma medida de fe. Entonces, ¿por qué Jesús hizo tantos milagros? ¿Y por qué entre nosotros hoy no hay ningún milagro? Miren, esto es como lo que le pasó a Pedro. Pedro, personaje fantástico, he hablado mucho de Pedro, me encanta este discípulo por lo atravesado que era y por lo transparente que era. Pero a través de Pedro hay tantas cosas buenas, interesantes. Un día, ustedes recuerdan la historia, Pedro y los discípulos estaban muertos del susto en la barca y de repente vieron a un fantasma o alguien que estaba caminando allí y Pedro y los demás dijeron ¿quién es? Cuando Pedro, que siempre era el adelantado, decía ese es Jesús. Y entonces cuando lo ve le dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Acto de fe o no acto de fe? Como buen humano, Pedro le dice a Jesús, Jesús, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Tú quieres caminar? Pues ven. Pedro baja de la barca y camina sobre el agua en dirección a Jesús. ¡Wow! ¡Qué milagro tan sorprendente! Tristemente allí no termina la historia. Pero yo quiero decir que gracias al Señor que allí no termina la historia. Casi siempre esta historia la vemos como una historia que termina mal. Y realmente esta historia no termina mal. Esta historia es fantástica. Miren lo que sucede. Pero subrayado, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, ¿qué? Sálvame. Les pregunto aquí, ¿Pedro era un hombre de fe o no era un hombre de fe? Bueno, y algunos de ustedes están pensando y diciendo, bueno, si no decimos que sí, entonces ¿por qué Pedro no estaba caminando en el agua? ¿No es cierto? Si estaba caminando en el agua era porque aparentemente era un hombre de fe, estaba caminando en el agua. Si decimos que no, entonces estamos desconociendo. Bueno, parece que Pedro sí era un hombre de fe, pero las cosas cambian de un momento a otro. ¿Qué es lo que hace que Pedro, después de estar caminando sobre el agua, de inmediato
comience a hundirse. Algo sucedió. El versículo 31 de Mateo 14 dice que fue lo que pasó. Bueno, ojo con esto. Enseguida Jesús le tendió la mano cuando se estaba hundiendo y sujetándolo lo reprendió. Noten la reprensión de Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe. Entonces Pedro tenía menos fe que la que tenía Jesús. ¿Por qué no? A ver, buenos estudiantes, ¿por qué no? Porque tenían la misma medida, ¿correcto? Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro cuando le dice hombre de poca fe? Le está diciendo, tú tienes menos fe de la que yo tengo. Definitivamente no le está diciendo eso. Aquí está mostrando cuándo la fe funciona y cuándo la fe no funciona. Porque todos tenemos la misma medida de fe, la misma de Jesús, la misma de Pedro, la misma de cualquiera de los grandes de la Biblia. Es tu medida de fe y es mi medida de fe. Miren que la reprensión de Jesús no está porque le dice, ¿por qué no seguiste mirándome? Tampoco está porque Jesús le dice, ¿por qué te dio miedo? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Dónde está el meollo, la clave de una fe poquita y de una fe completa? Dice allí, ¿por qué dudaste? Ahora la pregunta es, ¿por qué dudó Pedro? Allí es donde está la clave. ¿Por qué dudó Pedro? Me voy a regresar 2 versículos para que vean dónde estuvo el problema de Pedro. El problema de Pedro fue más allá de lo que tradicionalmente hemos entendido. El problema de Pedro fue que la decisión de ir a caminar sobre el agua, ¿fue una decisión de Pedro o fue una decisión de Jesús? ¿Están seguros que fue de Pedro? Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. La decisión final de caminar sobre el agua fue una decisión del querer caminar sobre el agua. Fue una decisión o una iniciativa de Pedro o de Jesús. De Jesús. Pedro no fue capaz. Lo que debía haber sucedido allí con los discípulos que habían caminado durante tanto tiempo con Jesús, que habían visto tantos milagros de diferentes formas, cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, ¿qué era lo que naturalmente debió haber pasado? ¿Qué pedir permiso ni qué nada? Todos los discípulos debieron haber dicho, Jesús viene caminando, pues saltemos de esta cosa y vámonos a caminar. Y los discípulos debieron haber estado brincando y celebrando con Jesús allí, que no se hundían. No necesitaban el permiso de Jesús. Tenían la misma medida de fe. Yo no sé si estás entendiendo lo que el Señor quiere decirte en este momento. Los discípulos todos tenían la posibilidad de, sin pedir permiso, bajarse de la barca y comenzar a caminar y a celebrar con Jesús que venía a cambiar las cosas. Este privilegio ellos lo tenían. Unos ni siquiera se arriesgaron. Y el otro dice, Señor, si quieres, déjame caminar. ¿Qué fue lo que pasó cuando iba caminando? Pedro dice, ay, ¿y si Jesús no quiere que yo siga caminando? En otras palabras, Pedro, noten aquí a humanos, porque estos son humanos que están allí, Jesús y los discípulos. Pedro se da cuenta que él está caminando con una fe prestada. Esa no es su fe. Yo no sé lo que el Señor te está diciendo ahora, pero yo me imagino, estoy seguro que el Señor te está diciendo en tu mente con qué fe es la que tú has venido andando toda esta época, todos estos años que has formado parte del cristianismo. ¿No será que estamos caminando con una fe prestada? ¿Con la fe del pastor? ¿Con la fe del primer anciano? ¿Con la fe de mi esposo? ¿Con la fe de mi esposa? Pues por eso es que vivimos hundidos. Fe prestada. Ese es el problema de Pedro. Allí estuvo, Pedro tenía la misma medida de fe de Jesús y de todos los discípulos, pero Pedro, cuando se dio cuenta que realmente él estaba con una fe prestada, Pedro se hunde. La fe es como el cuerpo humano, mis hermanos. Usted y yo fuimos dotados con 2 piernas. Es la forma natural, estoy hablando de la forma natural y perfecta. Tenemos 2 piernas, tenemos 2 ojos, pero si tú y yo, y conozco muchos casos que por tiempo ahora no puedo mencionar, pero hay muchas historias de seres humanos que por reacción a la vida o a la forma como los ha tratado, entre comillas, la vida, deciden no caminar más. Tú tienes 2 piernas, pero si tú decides no caminar más, ¿qué va a pasar? ¿De qué te van a servir las piernas? Si tú dices, nunca más me voy a parar a caminar, me quedo sentado acá o me quedo en una silla de ruedas, tus piernas las tienes,
Pero si tú decides no caminar, pues las piernas van a estar de adorno allí. Ahora, si tú decides caminar y correr, las piernas van a funcionar. Lo mismo sucede con los ojos, lo mismo sucede con todo lo que el Señor nos ha dado. Tenemos la facultad. Pero tú y yo decidimos si usamos esas facultades que el Señor nos ha dado o no. ¿Por qué vivir con fe prestada? Miren, les voy a dejar un desafío para aquellos que les gusta profundizar un poquitito más y que de pronto quedan con algunas inquietudes, porque siempre hay inquietudes en la mente. Ponte a evaluar los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús, la gran mayoría de los milagros de Jesús, y hay que estudiarlos muy bien, la gran mayoría de los milagros de Jesús son el resultado de tu fe. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Noten que Jesús no está mencionando, mira, como yo tengo una fe más grande que la que tú tienes, entonces por eso levántate y anda. Como yo tengo una fe más grande que la que tú tienes, tú vas a ver a tu hermano resucitar. Como yo tengo una fe más grande que la que tú tienes, no. Cada uno decidió cómo usaba su fe. Cada uno. Hay tantas historias en la Biblia de fe, de milagros. Pero aquí hay una conclusión real y muy dura. Y la conclusión real y dura es que cuando tú y yo decidimos no caminar, pues no caminamos. Cuando tú y yo tomamos la decisión de no ser felices, pues somos infelices. Cuando tú y yo tomamos la decisión de vivir en desgracia, vivimos en desgracia, pero hay una realidad, la misma medida de fe, la misma herencia, que no se puede alcanzar a través de la fe, que no se puede lograr. ¿Habrá algo imposible para la fe? No hay nada imposible para la fe, porque la fe es el accionar perfecto del Dios, nuestro Padre, creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, que a través de su Espíritu en nosotros produce todo. Mira, lo que te estoy diciendo ahorita y lo que me estoy diciendo a mí mismo es la misma unción, todos la tenemos. El problema es que algunos protegemos esa unción y otros no protegemos esa unción. Algunos ponemos en práctica y otros no ponemos en práctica. Pero la unción de la fe para producir milagros es tuya y es mía. Es decir, la decisión de vivir mejor o seguir viviendo mal es tuya, es mía. Los pastores fuimos ordenados y recibimos de parte de nuestra organización, en este caso de la conferencia, autoridad, poder para realizar una serie de funciones en nuestra iglesia. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, los pastores tenemos el privilegio de bautizar y hay un privilegio que es exclusivo de los pastores y es el de casar. Resultaría lógico que cuando algunos de ustedes, alguna pareja de novios me dice: pastor, queremos que nos case. Y yo digo: fantástico. Y me voy a donde el presidente del campo, el presidente de la conferencia, a decirle: ¿me autoriza para poder casar a fulanito de tal? ¿Qué me va a decir el presidente de campo? Mira, hace 28 años recibiste, o 25 años recibiste esa autoridad de parte de la iglesia. Gracias por venir a preguntarme, pero tú no necesitas, simplemente casa. Y resulta que 2 meses después se me acerca otra pareja: pastor, queremos que nos case. Y entonces le dijo: ok, yo les confirmo. Y me vuelvo a ir donde el presidente. Y le digo: señor presidente, otra pareja, fulanito de tal, es una pareja de novios tan lindos, y me pidieron que los case. ¿Qué me va a decir el presidente? Quizás si es un presidente calmadito y buena gente, va a decir, respirando profundo: mira, Robert, hace 25 años tú tienes esa autoridad. Ve y cásalos. Ay, gracias, muy amable. Y 2 meses después otra pareja. Yo me volví donde el presidente a pedirle permiso. Al final, ¿qué me va a decir el presidente? Mire, pastor Amaya, porque a uno lo llaman de nombre cuando están en buenas pulgas, pero cuando tienen las malas pulgas, entonces le dicen el nombre y el apellido. Mire, pastor Robert Amaya, el cargo. Entienda que la autoridad ya le fue concedida. No venga a preguntarme más si puede o no puede casar, si puede o no puede bautizar. Hágalo, usted tiene la autoridad, no me pregunte más. No necesita de mi permiso, no necesita apoyarse de mí, ya la tiene. Bueno, con la fe sucede lo mismo.
Señor, y nos apoyamos aquí y nos apoyamos allá. ¿Saben por qué dudamos de lo que tú y yo podemos hacer? Porque no estamos viviendo en el Espíritu. El bautismo del Espíritu no lo estamos viviendo todos los días. Y cuando no vivimos el bautismo del Espíritu todos los días, entonces nos sentimos sin las credenciales espirituales para hacer las cosas. Pero tú y yo hoy estamos llamados a caminar sobre el agua. Amén. Tú y yo hoy estamos llamados a hacer lo que los discípulos hicieron, lo que Jesús hizo. Y yo me pongo en primer lugar, pero todavía dudamos. Todavía vivimos con fe prestada. Hace 4 años, por esta época, fui a visitar al hospital a un hermano muy querido de la iglesia en esa época. Y cuando fui al hospital, yo llevaba el número de la habitación, obviamente el nombre del hospital y todo. Y llegué al hospital. Y cuando llegué a la habitación, ¿qué era? No había nadie en ese momento en la habitación. Así que yo entré y lo primero que vi fue una máquina inmensa. Y perdónenme la forma como lo voy a decir. Era un bulto lo que había allí, colgando de esa máquina que se movía para un lado y para el otro. Cuando yo vi, yo me acerqué y me hice por un ladito para mirar bien si era el hermano que yo iba. Y cuando le vi el rostro, que era un rostro desfigurado, y no por un accidente ni nada, no. Era un rostro literalmente desfigurado por la hinchazón tan grande que tenía, pero una cosa impresionante, todo su cuerpo como estaba, que cuando yo lo vi yo dije, no, este no es. Y me salí y me fui al puesto allí de atención para preguntar dónde estaba el hermano. Mire, me dieron este número de habitación y me dijeron, no, sí, él es. Y yo me volví allí y dije, ¿él es? Y me volví a asomar, totalmente desfigurado el hermano. Al hermano lo mandaron para hospice, o por lo menos esa era la intención. Pero una mujer de fe como su esposa le dijo, mi esposo no se va para hospice. Porque ustedes cuando lo mandan para hospice es simplemente para que se muera. Y mi esposo no va a morir. Él se queda acá. 32 días duró en coma este hermano. 32 días. Ustedes saben lo que sucede con una persona que dura semejante cantidad de días entubado y con una condición como la que él tenía. Si vuelve a estar activo, qué pesar la vida que va a vivir. Esa esposa un día me llama y me dice, pastor, mi esposo no está consciente, pero usted lo conoce a él. Él es un hombre de fe, con errores, pero es un hombre de fe. Por favor, pastor, únjalo. Y normalmente los pastores no ungimos a personas que están en esa condición, porque el ungimiento es como un bautismo. Y el bautismo necesita la conciencia de la persona para tomar semejante decisión. Pero inmediatamente el Señor trajo a mi mente la figura de ese hermano, un hermano común y corriente, un hermano que sin duda alguna no era perfecto, pero un hermano que en las varias ocasiones que hablamos por diferentes situaciones de salud, un día, entre muchos días, él me había dicho, mi vida le pertenece a él. Y yo recuerdo claramente en una ocasión que él me dijo, si algún día a mí me llega a pasar algo similar, en el sentido de perder la conciencia y demás, mi vida le pertenece a él y es él el que decide. Así que llamé al primer anciano de la iglesia, el hermano Noé Álvarez, y le dije, llamé a la esposa del hermano y le dije, vamos a ir a ungirlo. Algunos creen que cuando un pastor va a ungir es porque el pastor trae la sanidad. Y recuerden que los pastores también somos humanos, tenemos la misma medida de fe, pero algunos también hemos transitado con fe prestada. Así que no hay que creer en que los pastores somos los que tenemos la fe y la capacidad. Y yo fui como he ido a todos los ungimientos que he ido, con la seguridad de que no es mi fe la que hace el milagro, porque Dios no hace milagros con la fe prestada. La fe prestada sirve cuando el paciente tiene fe, de lo contrario no sirve. La intercesión de la fe es válida, pero si yo intercedo por mi hijo, pero mi hijo toma la decisión de no querer, bloquea todo. Así que fui con esa misma disposición con el hermano Noé, le dije, vamos a tener un desafío grande, pero llegamos, el hermano seguía entubado, y si no mal no recuerdo, estuvimos solo los 4 en esa habitación. El hermano que he mencionado,
su esposa, el hermano Noé y su servidor. El hermano Noé tuvo una oración, él tenía aceite, ya ustedes saben lo que eso significa, yo tuve la otra oración. Hermanos, cuando dije amén, se enloqueció esa habitación, a mí se me pone la piel de gallina. Se enloqueció esa habitación, esas máquinas a las que él estaba conectadas comenzaron todas a pitar. Y yo inmediatamente abrí mis ojos, y cuando abrí mis ojos veo los ojos de él que se abren, pero no vi sino blanco. Y como buen humano que soy, yo dije, yo no sé qué pasó aquí, pero aquí algo pasó. Así que terminamos la oración, inmediatamente llegaron allí enfermeros, enfermeras, nos retiraron de allá. Ese hermano, el hermano Adolfo Perdomo, no estaba aparentemente consciente, pero yo todavía estoy convencido que él estaba en su inconsciente autorizando que la medida de fe que él tenía fuera usada por el Espíritu del Señor. 4 años han pasado. El hermano Perdomo está acá. ¿Quiere ponerse de pie, hermano Perdomo? Y su esposa está al lado. Póngase de pie, mi querida hermana. 32 días entubado, en cuidados intensivos. Ahí están los testigos. A veces algunos creen que los pastores nos inventamos las historias. Y les vuelvo a decir, eso no fue por mi medida de fe. La medida de fe de él, aparentemente en su inconsciencia, y de una esposa que no son seres humanos perfectos, pero que decidieron en algún momento de su vida que esa medida de fe actuara. Pueden sentarse, mis hermanos. Ellos van a estar ahora aquí con nosotros, si alguno quiere preguntarles por detalles. Ellos no hicieron nada más que depender. Ellos en alguna manera entendieron, al no tener ninguna otra opción, porque así somos los seres humanos, tenemos que esperar a que todo haya colapsado. Y cuando todo colapsó y no tenemos nada que hacer, ahí sí nos agarramos de él. ¿Por qué esperar a ese momento? Mira, los sueños que tú tienes, los planes que tú tienes, ¿sabes por qué dudas del éxito de tus sueños, de tus planes? ¿Sabes por qué dudas del futuro? Porque tu medida de fe no la quieres usar. Como si tuvieras las 2 piernas y no quisieras caminar, los 2 ojos y no quisieras verlos, tuvieras simplemente todo el tiempo cerrados. Esa es una decisión tuya. Si tú y yo decidimos hoy que la medida de fe sea parte de nuestra vida, es una decisión personal. Hay que activarla diciéndole al Espíritu Santo, vive en mí, dame la seguridad de que este plan en el que voy no es el mío, sino el tuyo. Y cuando tú me das esa seguridad, entonces yo voy, sí, en el nombre del Señor, pero voy a reclamar esa medida de fe que yo tengo para que esto sea una realidad. Porque yo estoy convencido de que no es lo que yo pienso, es lo que Él piensa, no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Y cuando yo vivo la vida de esa manera, los milagros se dan. ¿Pero por qué no se están dando los milagros? Porque el Espíritu Santo no está teniendo un lugar. ¿Y por qué dudamos tanto de lo que hacemos, de nuestras decisiones? Porque no estamos seguros de que es Él el que nos lo está diciendo. ¿Por qué Daniel no dudaba de seguir orando cuando sabía lo que se venía? ¿Por qué no dudó al entrar al foso de los leones? Simplemente porque su medida de fe, él decidió ponerla en práctica. Y él sabía que ese no era su plan, que el Señor lo llevaba en la vida en su plan. Por lo tanto decía, el milagro se va a dar. ¿Ustedes creen que Daniel entró al foso de los leones diciendo, vamos a ver si Dios quiere y salgo de acá? No, él entró convencido de que iba a salir de allí, porque no era su plan. Abraham, el padre de la fe, ¿ustedes creen que él subió al monte llevando a su hijo y diciendo, es que yo tengo la seguridad de que el Señor me va a detener el brazo antes de degollar a mi hijo? ¿Subió hacia el monte? No, si hubiera sido así no hubiera sido el padre de la fe. Él subió convencido de que él tenía que llevar a cabo el plan y que lo demás era resultado del Señor y que él se iba a encargar a convertir ese momento en victoria. Su fe estaba ciega en él, la misma medida de fe que tú y yo tenemos. Yo espero que tú estés entendiendo esto. La misma unción de estos hombres y mujeres es la que tú tienes y la que yo tengo. ¿Acaso no llegó la hora ya de comenzar a disfrutar de esa herencia que el Señor nos ha dado? Fruto fresco.
Bautismo del Espíritu todos los días, en medio de tus errores, en medio de tus limitaciones. Busca a Jesús y dile: Señor, yo acepto la presencia de tu Espíritu. Al Jesús resucitado a través del Espíritu Santo, que Él guíe mi vida, que dirija mis pasos y que yo esté convencido de que lo que yo estoy haciendo es tu voluntad. Ahora, cuando yo estoy siguiendo tu voluntad, mi fe se va a imponer, porque mi fe es la seguridad de la acción del ser humano que vive comprometido contigo y haciendo tu voluntad. La fe no es si la voluntad de Dios se quiere efectuar en esta situación, no. La fe es la seguridad de que la voluntad de Dios se va a manifestar porque yo estoy viviendo acorde a su voluntad, no porque reclamo su voluntad para el milagro que yo quiero. Termino con Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué tenemos poca fe? ¿Por qué tenemos débil fe? Porque nuestros ojos están puestos en nuestro yo, están puestos en nuestras finanzas, están puestos en lo que me gusta, están puestos en los temores de lo que va a pasar, están puestos en todo lo que no deben estar puestos, cuando nuestros ojos deberían estar puestos en Cristo Jesús. Y los ojos puestos en Cristo Jesús no es mirando el cuadro de Jesús y no es mirando al cielo todo el día o mirando la Biblia todo el día, no, es autorizando el poder que viene de lo alto, ese que Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan, esperen, se les olvidó el poder. No salgas de tu casa sin ese poder. No tomes decisiones sin ese poder. Pon tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Tú y yo tenemos esa misma medida de fe. Cuando reflexionaba en este tema, y no fue fácil, porque yo soy el primero que no estoy disfrutando de esta herencia. Para mí fue muy duro entender lo que quizás ustedes están entendiendo ahora. Y es que nos hemos perdido cosas tan lindas en nuestra vida y que estamos creando problemas tan grandes en nuestra vida porque estamos cometiendo el mismo error de los discípulos. Tú tienes la misma medida de fe. Acuérdate todos los días, mañana, tarde y noche. No dudes. Si realmente tus ojos están puestos en Jesús, el Señor te va a decir a ti y me va a decir a mí: la misma medida de fe la tienes. Si tú estás caminando en el sendero que yo te di, vas a ver el milagro. Vas a ver el milagro. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que hoy quiere decirle al Señor: Señor, convénceme de la medida de la fe y convénceme de la necesidad de aceptar la presencia de tu Espíritu, de tener ese fruto fresco actuando en mi vida todos los días? Esa es la mansedumbre. La fe es mansedumbre, se manifiesta en la mansedumbre, en dejarse guiar. Hay alguien que hoy, poniéndose de pie, quiere decirle al Señor: Señor, tengo una carrera grande por correr, necesito de ti para que me convenzas de que tengo la medida de fe. Y sal de este lugar hoy convencido de eso. Y cada vez que veas frente a ti problemas, desafíos, entiende que lo que te hace falta es eso. Yo tengo que entenderlo. Ir a Jesús, darle la autoridad al Espíritu Santo y caminar sobre el mar. No tienes que pedir permiso. Es simplemente decidir hacerlo como resultado de lo que el Espíritu del Señor te ha dicho que tienes que hacer. Oremos. Padre, gracias por el fruto fresco de tu Espíritu. Gracias por recordarnos una vez más que tú nos dotaste de todo lo que necesitamos para que nuestra vida sea una vida con sentido, sea una vida consciente de las dificultades, pero también consciente del poder del Dios
que ha mostrado el camino a seguir. Si realmente nosotros estamos convencidos de que estamos siguiendo tu camino, entonces esa medida de fe debería estar activa hoy y no deberíamos dudar tanto. No deberíamos apoyarnos en la fe de ninguno. Señor, gracias por tu invitación a fijar nuestros ojos en ti, el autor y el consumador de la fe. Eres tú en nosotros. Allí está la clave, allí está el secreto, allí está lo que nosotros necesitamos. Gracias porque esa herencia todavía está vigente, Señor. Y gracias por la invitación que nos haces a disfrutarla. No solo será de beneficio para nosotros, sino para todos los que están a nuestro alrededor. Y qué lindo que pase lo que pasó con Bernabé, que esta iglesia esté hoy llena y de pie de puros Bernabé. Que hoy decidimos llenarnos de tu espíritu y por lo tanto usar esa medida de fe y que tú traigas y traigas y traigas a aquellos que tú necesitas que vengan. Mientras tanto, si no lo hacemos así, creo que tú vas a evitar que vengan. Tú necesitas un lugar donde no solo entendamos que es un lugar donde está tu presencia, sino un lugar donde celebremos tu presencia. Y vengamos todas las ocasiones que sea esta casa de oración a celebrar lo que tu fe, lo que la fe nuestra en ti, que eres el autor y consumador, ha hecho en nuestras vidas. Padre, gracias, eres maravilloso. Llévanos al resto de las actividades del día con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dale un abrazo de felicitación o un saludo a quien está a tu lado. Que el Señor te bendiga y nos permita usar la medida de fe que hemos recibido.